Hola, ¿cómo les va? Con la voz medio devaluada, pero tenía que estar a tono con la situación. El tema es la economía, la devaluación, pero a mí me parece otra cosa. ¿Cómo se mide la devaluación? No solo en términos de números. ¿Cómo se sabe qué salió bien y qué salió mal? ¿Cuál es el criterio que uno tiene que elegir para evaluar la devaluación, el traslado a precios? ¿Qué sale bien? ¿Qué quiere decir? ¿La ausencia de conflicto político? ¿La ausencia de conflicto político y además la posibilidad de desarrollo económico? ¿Corregir lo que había que corregir de una manera que, no sé, veremos ahora con Mariano, que el invitado, si la manera de corregir lo que había que corregir era la correcta o no era la correcta, o en todo caso, la que él piensa que era correcta o la que él piensa que era incorrecta. Mariano, gracias por estar acá nuevamente. Por favor. Disculpas por la voz a los televidentes y a vos también, devaluada, como te dije. ¿Cómo se mide una devaluación? Porque si sale bien uno puede decir, está bien, el primer día después de unificado el mercado de cambios no superó 15, ok, esa es una. Si superaba 20 está claro que parecía una hecatombe. Pero cuando uno dice rápidamente no superó 15 o pasó los 13, está hablando de una devaluación de por lo menos un 30%, de un 30 y un 40% el primer día. No hablemos del resto. ¿Cómo medís vos eso? ¿Qué es lo que recomendás mirar? No, lo que todos los economistas miramos rápidamente es el impacto en la inflación. La devaluación, por ejemplo, de 2002, para dar un ejemplo, fue muy exitosa, en el sentido de que la inflación, midiendo la inflación, ¿no? Sí, la inflación fue apenas del 40% en el año 2002, cuando el tipo de cambio... Apenas de 40. Apenas del 40%, sí. Cuando el tipo de cambio se modificó hasta en un 290%. Después retrocedió a mediados de 2002 y quedó en una evaluación del 200%, un poquito menos del 200%. Entonces, en ese sentido, el traslado del impacto devaluatorio a precios fue muy pequeñito, y entonces eso permitió que las empresas incrementaran fuertemente su competitividad. ¿Por qué? Porque los costos salariales, básicamente, y todos los costos no transables, alquileres, servicios de comercialización, servicios financieros, telecomunicaciones, servicios legales, administrativos, todos los que no puede exportar ni importar, todos esos servicios también se deprimieron muchísimo en valor dólar. Entonces, su ecuación costo-precio le dejaba un margen de ganancia fenomenal, y de esa forma se avanzó en un proceso de sustitución de importaciones muy importante, aprovechando la utilización de capacidad instalada en la Argentina, y además en un contexto internacional muy favorable, porque los precios de los recursos naturales comenzaban a subir lentamente y la región en general crecía. Otra cosa fue lo que ocurrió en 2014. Ahí la devaluación fue del 22% aproximadamente, sí, y el traslado a precios en pocos meses fue equivalente. En 2, 3, 4 meses fue equivalente. O sea, tuviste lo peor de la devaluación sin ninguna ventaja. No hubo ninguna mejora de competitividad. En el cortísimo plazo, los exportadores tuvieron una mejora de rentabilidad, porque acá hay que medir quién aumenta los precios más y quién lo hace más rápido. No es solamente una cuestión de magnitudes, también de velocidades. Y en ese caso, la devaluación fue muy poco efectiva. Solamente temporalmente mejoró la competitividad de los sectores exportadores. En este caso, la apuesta es que la devaluación sea mucho más fuerte que la de 2014. Estamos hablando ya de una devaluación entre el 40 y el 50%, todavía es un porcentaje incierto, y que el impacto sobre los precios no sea tan alto. ¿Y qué medidas piensan tomar que no se tomaron tanto en 2014 para que el impacto de precios no sea tan fuerte? En primer lugar, aparentemente ya están surgiendo los primeros acuerdos con los sindicatos. Moyano dijo que la paritaria sería del 28%. Entonces ahí ya hay una diferencia entre el impacto de la devaluación y los aumentos salariales. Otra de las medidas importantes es la suba muy fuerte de la tasa de interés para hacer más atractivo el ahorro en pesos y que no haya más presión todavía sobre el dólar. Y por último, otra medida muy importante en este set es la liberalización de las importaciones para que compitan más fuerte con la producción nacional. Y de esa forma también va a haber una transferencia de ingresos a favor de los comercializadores, porque a la industria nacional le van a pagar menos, seguramente no van a bajar los precios, sí se va a producir una desaceleración inflacionaria por la caída del consumo, porque al final de cuentas
el crecimiento de la inflación está determinado por el consumo. Si la demanda no avala el aumento de los precios, el comerciante no puede seguir aumentando sus precios. Entonces, ese es el límite máximo. ¿Eso es así o en la Argentina, eso que vos decís que es muy lógico y natural, igual se traspasa de una manera loca y delirante? Se traspasa de una forma precautoria, loca y delirante en algún caso, con abuso de poder de mercado en otro. En general, todos compiten por captar el presupuesto del consumidor. Hay una distribución del ingreso limitada y en la medida en que un empresario puede aumentar más sus precios y más rápido, puede captar una porción mayor de ese ingreso. Entonces, en función de la capacidad, de la fuerza de mercado que tiene esa empresa, sobre todo las empresas que están vinculadas al consumo más elemental, primario, de la canasta básica de alimentos, esas empresas en general pueden subir más los precios. Y los suben en línea con el aumento de la cotización del tipo de cambio, porque si no lo venden en el mercado interno, lo pueden exportar. A la industria nacional, por un lado decís, le surge una competencia de las importaciones. ¿Eso es rápido o es lento? Es rapidísimo. Es rapidísimo. Es rapidísimo. Es un container mañana. Totalmente. De hecho, hay importaciones paradas. En pocos meses puede haber un incremento notable de las importaciones. O sea, la reacción de las importaciones es rapidísima, a diferencia de la reacción de las exportaciones. Cuando alguien quiere conseguir nuevos mercados, porque Argentina se va a volver más competitiva, el costo salarial horario hoy en la Argentina de los trabajadores industriales es, con la devaluación reciente, de $13. Hasta hace unos días era de $20. En Brasil el costo salarial horario industrial es de $10. En México es de $7. Entonces pasamos de 20 a 13. Estamos todavía un 30% por encima de Brasil y un 100% arriba de México. Todavía estamos en una situación de competitividad precio salarial mala, pero el trabajador argentino generalmente es más productivo, tiene mayor destreza y por eso puede compensar en alguna medida. Pero igual todavía, me parece, los niveles salariales en Argentina, desde el punto de vista de los productores industriales de bienes de uso difundido que quieren exportar, todavía está alto y quieren, obviamente, seguir bajando el costo salarial medido en dólares. Ahora, hay un tema del que yo escucho hablar muy poco en estos días, que no me parece un detalle, que es que en este mundo exportar no está fácil. Pero lógicamente en esta región. En esta región. Venderle a Brasil está difícil. Las exportaciones a nivel global este año no van a crecer, van a estar en cero. El año pasado bajaron de niveles de crecimiento del 4 o 5% al 3%, y el mundo en los mejores años, hace 3 o 4 años, venía creciendo el nivel de las exportaciones en promedio entre el 15 y el 20% interanual. Entonces, las exportaciones caen fuertemente, caen a un nivel de estancamiento, con China que sigue creciendo. Entonces, sí, es muy difícil, pero crece. Es muy difícil. Y el principal mercado de la Argentina, en el ámbito del Mercosur, es Brasil. Y Brasil este año está teniendo una recesión cercana al 4%. Sí. La producción industrial en Brasil cae un 8%. Pero más la Argentina a Brasil le exporta manufacturas, no soja. Manufacturas, pero básicamente industriales del sector automotriz. Sí. Exactamente, sí. El sector automotriz en Brasil está también cayéndose a pedazos, y entonces el vínculo de integración productiva y de mercado que tienen las compañías en Argentina y en Brasil, bueno, genera que si en Brasil la producción industrial cae un 8% y el consumo cae fuertemente, bueno, no va a haber posibilidad de exportarle, y la producción interna también. Bueno, desde 2011 hasta esta parte, la producción industrial automotriz cayó un 40%. Vos decías, Mariano, recién que el efecto de las importaciones es rapidísimo. Entonces, efecto rápido de las importaciones, lento de las exportaciones. Es esto que estábamos hablando recién, de un mundo con dificultades para absorber exportaciones, no solo de la Argentina, sino en general porque el volumen de comercio bajó. Te agrego una más. A ver, dale. Fortalecimiento del dólar. Sí. Hace unos meses el dólar, respecto a las monedas internacionales de referencia más importantes de Brasil, de Europa, de Japón, de China, se viene fortaleciendo. Entonces, eso hace mucho más difícil poder exportar. Antes, en las devaluaciones anteriores, pequeñitas que hubo entre 2003 y 2011,
todos los países de la región apreciaban sus monedas. El dólar se estaba depreciando, se estaba desvalorizando. Ahora el dólar se está fortaleciendo y hace muy poquitos días, esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un cambio después de 6 años. Ya anunció que va a aumentar la tasa de interés. Aumentó la tasa de interés de referencia. Pasó del 0,25 al 0,5. Es muy bajita la tasa de interés todavía, pero es una señal. Pero es una tendencia. Es una tendencia. La CEPAL también está hablando de recesión para el año que viene en Brasil. La situación internacional es muy delicada. El proceso inflacionario en la Argentina va a ser difícil de controlar y en Argentina el aumento de la tasa de interés para contener el proceso inflacionario no alcanza. Se baja la inflación con caída del consumo, con recesión. No hay ningún analista de los diferentes espacios hoy que esté hablando que en el primer semestre del año que viene Argentina vaya a crecer. Todos dicen que va a caer la actividad y en particular el consumo. Que con suerte crecería en el segundo semestre. Tal cual. ¿Ventajas? ¿Ventaja? ¿Hay algo bueno? Hay transferencia de ingresos a favor de los sectores exportadores. ¿Eso es bueno o es malo? Depende para quién. Para la población, para la Argentina es malo. Pero podría ser malo para la población en primera instancia y uno podría decir, bueno, está bien. Visto de acá a 2 años, es bueno. Por ejemplo, volviendo al año 2002, en aquel momento fue bueno. Fue bueno, porque había mucha capacidad instalada ociosa. Claro. Entonces eso permitió una reactivación fenomenal. Hoy es malo, porque las tensiones distributivas que hay en la Argentina no se resuelven con un movimiento del tipo cambiario solamente. Hace falta estímulos muy directos a la inversión productiva. ¿Y cómo se logra eso? Con transferencia de ingresos, pero no transferencia de ingresos exclusivamente a los sectores exportadores, fundamentalmente a la industria, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, que es la que mejor distribuye el ingreso y más empleo genera. De eso todavía no hay nada. La única medida redistributiva, paliativa en este contexto, hasta ahora, ha sido la quita del impuesto a las ganancias para quienes ganan, sobre el medio aguinaldo solamente, para quienes ganan entre 15.000 y 30.000 pesos por mes. Es la única. Entonces, ¿qué medidas buenas hay? ¿Qué esperanza? Y desde el punto de vista liberal, lo que se entiende es que con la mejora de rentabilidad del sector agrícola, del sector exportador, van a llegar inversiones. Con la unificación cambiaria, quien invierta en la Argentina tiene certeza de que después va a poder remitir utilidades al exterior a una cotización cierta. Esa es una ventaja, pero en la Argentina hoy para invertir el sector agrícola cotiza a los precios internacionales, con lo cual y tiene una superficie de siembra limitada. O sea, se pueden pasar de 110 a 130 millones de toneladas de exportación agrícola, pero está limitado. El sector minero podría ser un gran sector beneficiario. Los sectores del transporte, de telecomunicaciones, financieros, inmobiliarios, también se van a querer reposicionar y quizás los costos para ese sector también aumenten. Entonces, es incierto. Como decíamos al principio, la efectividad de la devaluación es en la medida en que hay impacto inflacionario o no. En la situación actual de alto nivel de actividad en la economía argentina, desde ya Argentina está estancada. Su economía hace varios años y crece muy poquito. 4. Sí, desde 2011, 2011 fue el último año de fuerte crecimiento. Entonces, la posibilidad de transferir ingresos es mucho más complicada. Pero que haya estado un estancamiento no significa que no se genere riqueza en la economía argentina. Estamos en niveles de actividad más altos a nivel histórico, en la industria, en la construcción. En la industria apenas un 5% por debajo del pico de 2011. El sector, y ese 5% lo explica el sector automotriz. En la construcción estamos en niveles récords. En sector servicios, de comercio, de transporte, uno puede ver que está saturado. Telecomunicaciones está saturado. Entonces,
Argentina genera riqueza, el problema es cómo se distribuye el ingreso. Estas políticas supuestamente van a generar un impacto muy positivo sobre las inversiones. Pero bueno, eso está por verse, ojalá suceda. ¿Qué hace falta además de la certeza para invertir en la Argentina? ¿Por qué la Argentina sería interesante y en qué sectores sería interesante? Es interesante en infraestructura, sobre todo en infraestructura energética, de acuerdo a las tarifas que se vayan fijando, pero seguramente se van a hacer adecuadas para promover las inversiones. También en minería hay un campo enorme para crecer, y en industria, en insumo básico de uso difundido, pero el gran problema ahí sigue siendo que en términos de costos internos medidos en dólares en relación a otros países, seguimos siendo muy caros a pesar de la devaluación. Entonces, la posibilidad de crecimiento gracias a este cambio en los precios relativos está muy limitado. Acá lo que hay que hacer, lo que hay que tomar, como decía antes, son políticas efectivas de distribución del ingreso de los sectores que vienen ganando, porque se haya estancado la economía en los últimos años no significa que haya sectores, que todos los sectores perdieron. El sector financiero tuvo los mejores niveles de rentabilidad en estos últimos 4 años. El sector de telecomunicaciones es otro, el sector inmobiliario para uso comercial, para uso rural. Son sectores que han tenido grandes beneficios y nunca la pagan. El que lo paga es el trabajador. El trabajador, el jubilado, el pensionado, quien tiene un ingreso fijo en pesos, con la devaluación la paga. Es hora de por lo menos tener claro el diagnóstico y ver políticas económicas que permiten una distribución del ingreso en favor de los sectores productivos y en detrimento de estos sectores no transables que no compiten con nadie y que sobre la base de su concentración, de su poder de mercado, abusan del resto de la sociedad. ¿Y hay alguna señal en este sentido o no? Ninguna. Nada. Ninguna. Si le agregas, perdón, si le agregas la integración de equipos y haces un currículum de cada uno, las señales me parece son menores todavía. No, a ver, el compromiso con el sector financiero es más alto. Compromiso con el sector financiero, con el sector de las grandes empresas industriales. Por lo menos en teoría. Sí, las empresas transnacionales, grandes corporaciones. Nunca hubo tanto compromiso con el capital más concentrado que está en el país. Esta idea de que los CEOs de transnacionales son automáticamente buenos para el gerenciamiento, a mí me parece contradictorio. No digo que es absoluto, pero contradictorio porque cualquier país del mundo en este momento, y sobre todo después de la crisis del 2008, donde los grandes gerentes fueron casi linchados en algunos casos por autoasignación de recursos, era una debilidad en principio ser gerente de una multinacional. No era una ventaja. Aquí aparece como una ventaja. Sí, porque se considera que son personas exitosas en la actividad privada, que tienen altos niveles de estudio, de capacitación, que por algo llegaron a ocupar esos puestos, que tienen capacidad de mando, tienen muy buenos vínculos con los medios de comunicación en general, pero acá creo que las relaciones de poder juegan en contra y los condicionamientos para aplicar las políticas económicas que humildemente creo que corresponderían, me parece que no van a poder tener la posibilidad de aplicar o de ir en ese sentido. Van a estar muy atados a los condicionamientos de sus anteriores patrones. Y bueno, y en ese sentido no creo que hayan políticas de distribución del ingreso en favor de los trabajadores, en favor de los sectores con ingresos pasivos. Me parece que la situación local se va a ir complejizando y me encantaría que estos analistas que destacan las virtudes de la economía argentina y de estos funcionarios que dicen que con la apertura va a haber una reconstitución del entramado productivo y que quien pierda su empleo en sectores ineficientes va a pasar a un sector eficiente y que a partir del libre funcionamiento del mercado, de señales de precios, de incremento de rentabilidad sobre los sectores exportadores y demás, que indiquen cuáles son específicamente los sectores que pueden generar mano de obra para que toda la masa de desocupados que va a generar la apertura comercial pueda contenerlos. Entonces, ese es el gran problema que tiene la economía argentina.
la economía argentina vista desde el punto de vista liberal, porque el campo, la minería y los servicios, incluso los servicios con valor agregado, que Argentina ha crecido muy fuertemente, sobre todo en software en los últimos años, me parece, no alcanzan para contener el empleo público de la administración nacional y provinciales y el empleo industrial de la pequeña y mediana empresa. En el campo, si tenés en cuenta ganadería, tampoco. Tampoco, son 40 millones de habitantes, hay 15 millones de trabajadores registrados. Es muy complicado poder generar una reconstitución de esos puestos de trabajo. Por eso, habría que trabajar más, sería interesante que exhiban informes que muestren las posibilidades de captación de empleo que pueden tener ese tipo de actividades, que en general además es la desgracia para la Argentina, son actividades muy concentradas que requieren muy poca mano de obra. Entonces es bastante complicado generar no solamente empleo, sino también una mejor distribución del ingreso, porque son sectores como el de la minería muy capital intensivos, que no requieren tanta mano de obra y que concentran las ganancias en muy pocas manos. Mariano, muchísimas gracias. Por favor, un gusto, Martín, que te mejores. Disculpas por la voz, disculpas a ustedes por la voz. Nos vamos como siempre con Lula, que dice que la democracia es movimiento perpetuo y la política, aunque casi lo logro conmigo, no es pacto de silencio.